Les agradecemos su permanencia en el seminario y a efecto de que dé inicio a nuestra siguiente mesa redonda, repositorios institucionales para la preservación de la información, tengo el honor de presentar a la ingeniera Margarita Roldán Sánchez, quien será la moderadora de esta mesa. Déjenme contarles rápidamente que Margarita Roldán Sánchez es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con estudios de maestría en administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como diplomados en administración de proyectos y gobierno electrónico. Cuenta con 36 años de experiencia profesional en tecnologías de información. Actualmente es directora de tecnologías de la información en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue directora general adjunta de soluciones tecnológicas en la entonces Procuraduría General de la República. Laboró como directora general adjunta de soluciones tecnológicas sustantivas. En la Secretaría de la Función Pública fue directora general adjunta de Ingeniería de Sistemas en la Secretaría de Gobernación, fungió como directora de Informática y en el ISSSTE subdirectora de Tecnologías de la Información. En el sector privado trabajó en el ámbito financiero para el Grupo Monterrey y Grupo Cifra. Tiene experiencia en optimización y automatización de procesos, destacando los de gestión de trámites ciudadanos digitales, expedientes electrónicos, uso de firma electrónica, eliminación de uso de papel, implementación de aplicaciones web, identidad federada, portales de Internet, datos abiertos, transparencia, gestión documental, gestión de recursos, así como en el diseño y contratación de servicios tercerizados de tecnologías de la información. Asimismo, ha sido conferencista en foros de gobierno sobre temas de Content Manager. Ingeniera Roldán, bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación a la maestra Diana Campollo para poder participar y moderar esta importante mesa donde vamos a tratar el tema repositorios institucionales para la preservación de la información. A nuestros panelistas, por favor, también gracias, las maestras Rosalina Vázquez Tapia, Armida Guadalupe Escalante y al maestro Alberto Castro Thompson. Sean ustedes bienvenidos. A todas las personas que nos siguen también en esta transmisión y por redes, muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Y pues es un gusto, de verdad, estar en este foro para conversar sobre este tema tan relevante. Y ayer que hacía algunas anotaciones, pues también lo que recapitulaba es que este tema de conservación de la información, pues es un tema que acompaña a la humanidad o nos ha acompañado pues a lo largo y ancho en toda nuestra evolución, ¿sí? Y quisiera partir de una definición de repositorio que parte del latín repositorium, donde la Real Academia ha definido como el lugar donde se guardan las cosas. Entonces, nosotros, pues en este contexto de repositorios institucionales para la preservación de información, ¿qué debemos entender por ese repositorio? Y me gustaría, pues, dejar sobre la mesa esta definición que dice que pues es un conjunto de herramientas de hardware, software, procedimientos, procesos, y cuyas características principales pues son los objetos digitales, metadatos, y que además ofrece funciones de gestión, archivo, la preservación misma de estos objetos, debiendo proporcionar un acceso fácil, estandarizado y controlado a los usuarios que hacen uso pues de esta información. Dicho lo anterior, pues le tocaría el turno a nuestra primera panelista, a quien me permito presentar. Es a la maestra Rosalina Vázquez Tapia. Ella es ingeniera en sistemas computacionales y maestra en tecnología educativa. Actualmente cursa el doctorado en formación de la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca, España. Desde 1992 es funcionaria e investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
ocupando diferentes puestos directivos. Ha sido autora, evaluadora y responsable técnica de diferentes proyectos y trabajos de investigación e impartido múltiples conferencias magistrales, ponencias y talleres en congresos arbitrados y eventos académicos, nacionales e internacionales, en temas de acceso abierto, ciencia abierta, tecnologías educativas, bibliotecas digitales y patrimonio cultural. Es fundadora y coordinadora general de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, y responsable técnica del Nodo Técnico de México en la Red Federada de Repositorios Institucionales de Producción Científica de América Latina, LA, referencia desde el año 2012. Además, colabora con las siguientes organizaciones nacionales e internacionales. Miembro del Comité Permanente de la Conferencia Internacional BIREDIAL, ISTEC, socio técnico del proyecto Los Primeros Libros de las Américas, PLA, miembro de la Confederación de Repositorios, COARC, y Organización Internacional Eurocris, coordinadora de la Comisión de Repositorios y Recursos Educativos Digitales del Grupo Tecnología Educativa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIS, TIC, y coordinadora del eje de Tecnología Educativa y Servicios Digitales del equipo colaborativo para la transformación digital de la educación EduTRAE. Maestra Rosalina Vázquez, la dejo con su auditorio. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes. Gracias a la licenciada Adriana por su amable invitación a participar en este importante evento. Y bueno, pues si me permiten voy a compartir pantalla para apoyarme con una breve presentación. Muy bien, bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Pues yo les voy a hablar, en principio, de dónde se originan los repositorios partiendo del movimiento de acceso abierto, de ciencia abierta, de cuáles son algunas de sus principales características y ventajas que tienen sobre otros sistemas. ¿Qué significa cuando hablamos de interoperabilidad y de visibilidad a través de los repositorios? También obviamente del tema que nos ocupa central en este evento, que es el tema de la preservación digital, pero vista desde la implementación misma en un repositorio institucional. Y después voy a mostrarles de manera muy breve algunos ejemplos de los diferentes tipos de repositorios digitales para la difusión y preservación y algunas reflexiones finales. Bueno, en principio, ¿de dónde surgen los repositorios institucionales? Bueno, en el 2013 recordemos que surgió el movimiento de acceso abierto, el cual promueve el acceso libre y gratuito a la literatura científica, sobre todo cuando es financiada con fondos públicos, y de ella se desprenden o se determinan dos formas principales de implementar el acceso abierto, a través de los repositorios, que se le conoce como la Vía Verde, y de las revistas científicas de acceso abierto, ahora reconocida como la Vía Diamante. Y a partir de ello surgen no solamente los repositorios institucionales y temáticos, sino también otros tipos de repositorios, sobre todo de datos abiertos de investigación, repositorios de recursos educativos abiertos, agregadores, etcétera. Y poco a poco este movimiento va evolucionando a un nuevo paradigma de la comunicación científica que conocemos ahora como la ciencia abierta. Y la ciencia abierta lo que promueve en esencia es que todo el ciclo de comunicación científica se haga sobre una plataforma abierta con tecnologías, no solamente tecnologías, sino sistemas de evaluación, de innovación, de financiación de manera abierta y promoviendo sobre de ello un conjunto de pilares o de ejes estratégicos. Por un lado, el acceso abierto en la parte de repositorios y de revistas, pero también de la gestión de los datos abiertos de la investigación, del desarrollo de los recursos educativos abiertos, de proyectos de ciencia ciudadana, entre otros. Y todo esto además se va conjuntando y se va orientando
por ejemplo, a través de las recomendaciones de ciencia abierta que fueron promovidas por la UNESCO en octubre del año pasado. Entonces, en este sentido, primeramente, ¿qué entendemos? Ya la licenciada Margarita nos comentaba alguna definición sobre lo que son los repositorios digitales. Primeramente quisiera decir que un repositorio institucional no es un sitio web, a veces llegamos a usarlo de manera homóloga, no es una base de datos ni un catálogo electrónico en donde se están esencialmente consultando referencias. Es un repositorio institucional, se puede definir como un sistema abierto que ofrece primeramente un conjunto de servicios para organizar, gestionar, diseminar y preservar la producción intelectual de una institución y de sus miembros en formato digital y de manera libre y gratuita, que son los principios básicos del acceso abierto. Mayormente estos repositorios los desarrollamos con software libre, lo que conocemos como open source. Y una de las características de los repositorios es que nos permite estructurar y organizar la información de manera jerárquica, esto es a través de lo que conocemos como comunidades, subcomunidades y colecciones. En ese sentido, los objetos digitales que se pueden contener en un repositorio son muy diversos, en muy diversos formatos también, pero todos ellos deben ser descritos con base en estándares internacionales. ¿A qué me refiero? Con estructuras de metadatos, con el uso de identificadores digitales persistentes, como es el DOI, por ejemplo, para un objeto, o el ISBN para un libro, y de vocabularios controlados. Otra de sus principales características de un repositorio institucional, pues, es la interoperabilidad. Vamos a ver que hay varios tipos de interoperabilidad y también otra característica importante es la visibilidad que nos permiten los propios repositorios. Además, a través de los repositorios nosotros podemos proveer el acceso a los textos completos para su consulta, distribución, impresión de manera libre y gratuita. Y además nos permite utilizar licencias abiertas de uso. Esto es muy importante porque junto con otras características como es el permitir configurar perfiles de usuarios, flujos de trabajo, versiones de archivos, tipos de depósito y niveles de acceso, con todo ello son herramientas que nos permiten también, nos ayudan a una correcta gestión de los derechos de autor en el entorno digital. Y por último, obviamente también constituye una herramienta que nos va a facilitar la preservación digital de los documentos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de interoperabilidad, podemos hablar de tres tipos de interoperabilidad. La interoperabilidad tecnológica, que nos referimos a ella como la capacidad para intercambiar registros, documentos o datos a través de protocolos comunes, lo que conocemos como protocolos de intercambio de información. El que más utilizamos en este sentido es el protocolo OAI-PMH, y el uso de plataformas de software abiertas, que también eso es muy importante para que se pueda dar esta interoperabilidad tecnológica. Pero también hablamos de una interoperabilidad semántica cuando utilizamos modelos o estructuras de metadatos estandarizados, como lo son, Dublin Core, pero también los identificadores digitales persistentes, como el DOI, el ISBN, el ISSN, los vocabularios controlados, por ejemplo, los que son establecidos por COAR, la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, para definir los tipos de recursos digitales o las versiones de los archivos o los niveles de acceso a los archivos, los catálogos o normas comunes, todo ello basado en estándares internacionales. Y hablamos también de una tercera interoperabilidad que se refiere a la interoperabilidad jurídica. Cuando implementamos licencias o términos de uso homologados, esto es para permitir el uso y la distribución de los contenidos en medios digitales. Un ejemplo de ello sería el uso de licencias Creative Commons. Entonces, estas son, digamos, los diferentes tipos de interoperabilidad de los que podemos hablar cuando hablamos de los repositorios. También otra característica que mencionaba es lo que respecta a la visibilidad a través de los repositorios, y esto es, o me refiero a lo que viene siendo la indexación, cuando estos repositorios son indexados por motores de búsqueda, como Google Académico, como Core, etcétera. Cuando son indexados en redes y agregadores de repositorios, voy a citar más adelante algunos ejemplos, como la referencia, como veis, que es uno de los
grandes agregadores en Europa. También el ranqueo que se tiene en los repositorios a través del ranking web de repositorios, al igual que hay rankings para las instituciones, también los hay para los repositorios. Cuando hablamos de los sistemas de métricas alternativas y de sindicación de contenidos, lo que conocemos como los Altmetric. Y por último, todo lo que respecta cuando compartimos estos contenidos y que tienen que ver también con estos sistemas de métrica alternativa, cuando lo compartimos con redes sociales y en plataformas de contenido, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, cada vez que le damos un like, que compartimos, que descargamos, que hacemos una mención, todo ello va contribuyendo a la visibilidad y que a través de los repositorios es posible recuperar este tipo de información también. Ahora bien, en el tema de la preservación digital, pero desde el punto de vista en el marco de lo que es un repositorio institucional, bueno, pues podemos decir que la preservación digital es un conjunto de estrategias y de procesos para mantener los objetos digitales y sus características de acceso a largo plazo. Se va a derivar, ya se ha dicho en las participaciones anteriores, que principalmente pues se deriva de la obsolescencia provocada por el continuo desarrollo tecnológico y la inestabilidad de los soportes físicos. Y bueno, para llevar la preservación digital, sobre todo en el marco de un repositorio institucional, pues implica llevar a cabo diversas tareas. Copias de seguridad, copia de datos en soportes durables, migración, replicación, emulación, recuperación, control de riesgos. Todo ello es parte de lo que, como comenté, ya se ha dicho o ha sido precedido por mis colegas en sus participaciones anteriores. Y en ese sentido, pues en un repositorio institucional, la preservación digital significa asegurar el acceso y la legibilidad de los contenidos que son gestionados en ese repositorio para todas las comunidades a las que sirve. Y esto tiene que ser de manera permanente o por el plazo que se haya determinado, en este caso, por la institución. Obviamente se requiere de llevar a cabo acciones coordinadas durante todo el ciclo de vida de los objetos digitales, de lo que respecta también a los medios físicos, medios digitales y a toda la infraestructura en donde están contenidos. Supone también el establecimiento de criterios de selección y mantenimiento de las obras, y de acciones continuas no solamente de índole tecnológica, pero sobre todo también guiadas por un plan. Entonces, bueno, pues esto es, digamos, los aspectos generales que podríamos nosotros mencionar al hablar de cómo hacer una preservación digital desde el punto de vista de un repositorio. Ahora bien, de manera general, ¿qué es lo que implica? ¿Cómo podemos hacer un proceso de preservación digital? Bueno, primeramente, diseñar un modelo en el cual nosotros establecemos el alcance, los objetivos, qué es lo que queremos preservar, en dónde está ese documento o ese archivo que queremos preservar y cómo lo vamos a poder llevar a cabo y desde qué instancia. A partir de ahí establecemos una política de preservación digital que debe ser primero a nivel institucional y después a nivel de instancia y a nivel de procedimiento. Y de ahí determinar cuál va a ser entonces nuestra estrategia o conjunto de estrategias y de acciones de preservación digital, nuevamente desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la instancia y del procedimiento mismo. Y todo esto lo vamos a poder o lo deberemos integrar o aterrizar en lo que sabemos y se ha dicho también, que sería un plan de preservación digital, que no es más que el establecer las políticas y procedimientos a nivel de objeto de cómo vamos a llevar a cabo la preservación con todas estas consideraciones para que pueda realmente asegurarse el ciclo de vida de los objetos. Y por supuesto, a partir de ello, pues implementar una solución tecnológica para la preservación digital. Y bueno, en este sentido, por un lado, consideramos el software de gestión, preferentemente de código abierto,
Por ejemplo, para el caso de los repositorios, uno de los que más se utiliza para un repositorio institucional o temático, pues es el DSpace, pero obviamente también necesitaremos de un sistema de almacenamiento y backup en medios físicos o virtualizados, en la nube en este sentido, y también de la descripción semántica de los objetos para su preservación a través de estructuras de metadatos de preservación como lo es el premise. Adicionalmente, bueno, pues todo esto de alguna manera se puede resumir, por un lado, en lo que conocemos como la triada de la preservación, que no es más que la conjunción de estas actividades tecnológicas de gestión y centradas en el contenido y de toda esta implementación de lo que también ya se ha estado hablando, de normas, de recomendaciones, de directrices internacionales y de todos estos estándares, por ejemplo, de normas ISO, de directrices UNESCO, del modelo OAIS, del que también ya se ha hablado. Entonces, todo esto, de manera resumida, es lo que nosotros tendríamos que considerar para realizar los procesos de preservación digital. Sabemos entonces, y ahora voy a pasar a la parte de los ejemplos, pues sabemos que el mayor proyecto de preservación digital de patrimonio documental en el mundo, pues es el Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO, en el cual, por supuesto, participa México. Y a partir de aquí tenemos, y voy a comentar de manera breve, ejemplos de diferentes tipos de repositorios. Primeramente, de repositorios institucionales, y voy a comenzar por uno de los repositorios quizá más grandes en el sentido del modelo y del alcance que tiene. Ahora ya desde que hace algunos años se creó la Dirección General de Repositorios. Este repositorio institucional de la UNAM, que es un desarrollo propio, están haciendo una integración muy interesante de todos sus diferentes repositorios institucionales de datos, de recursos educativos, además de lo que ya se tenía en la Dirección General de Bibliotecas de tesis y de sus portales de revistas. Entonces, además, la UNAM fue uno de los primeros en establecer una política de acceso abierto. Entonces, pues sí vale la pena considerarlo como un buen ejemplo. De manera similar, el repositorio institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues está integrando prácticamente todos los diferentes tipos de acervos y de publicaciones de sus comunidades. Pueden encontrar ustedes miles de documentos relacionados con artículos, libros, presentaciones, tesis, patrimonio documental. De igual forma, tenemos como otro ejemplo el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta, junto con la UNAM, también fue de las primeras instituciones que cuentan con una política de acceso abierto y además, adicionalmente, ellos también están operando ya como una oficina de ciencia abierta. Y en ese sentido, no solamente tienen el repositorio institucional con diferentes colecciones, diferentes archivos, sino también están desarrollando un sistema de gestión de la investigación que, recordemos, también forma parte de este ecosistema del que yo hablaba en un principio de ciencia abierta. También podemos comentar en el ámbito de lo que son los repositorios temáticos, pues un repositorio de recursos educativos, en este caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, llamado Metabase. Recordemos que los recursos educativos también son un pilar importante de la ciencia abierta y en ese sentido, pues este es uno de los repositorios que contribuye también en este tema. Otro ejemplo de repositorio temático que les puedo yo comentar, pues es el portal de revistas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hay en otras instituciones también, como la Universidad Veracruzana. Y si bien este portal está más bien soportado por un software más especializado en la gestión de revistas, como lo es el Open Journal System, que es un software open source, pero también tiene la característica o algunas de las características de los repositorios, como es la interoperabilidad. De hecho, en los ecosistemas de ciencia abierta, mucho de lo que se busca es la integración de los repositorios, ya sea institucionales o temáticos, con estos grandes portales de revista y con otros tipos de repositorios.
Otro ejemplo de repositorio temático, ahora que les puedo comentar sobre patrimonio documental, pues es el que se desarrolla en la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ellos también tienen un desarrollo muy interesante en el que están integrando su catálogo, sus colecciones y su sistema, su repositorio de fondo antiguo. Entonces también y ellos obviamente han trabajado mucho también en temas de digitalización y de preservación digital. En lo que respecta a los repositorios de datos abiertos de investigación, quizá uno de los primeros y muy bien trabajados repositorios de datos que puedo citar como ejemplo es el del Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo, el CIMMYT. Ellos están utilizando también un software open source llamado Dataverse y también tienen ya colecciones muy importantes de diferentes tipos de datos abiertos de investigación. Y en ese sentido también puedo comentarles de un proyecto emergente que se está desarrollando también muy interesante en el Tecnológico de Monterrey, que le han llamado el Research Data Hub, en el cual ellos no solamente están creando ya estas colecciones de datos de investigación, sino que están viendo el integrarlos dentro de este ecosistema que se está promoviendo desde la ciencia abierta con su repositorio institucional, con su sistema de gestión de la investigación y también, obviamente, en ese sentido también están haciendo uso de software open source, que como comentaba en un inicio, también es una de las características de lo que son los repositorios digitales de cualquier tipo. Y ahora voy a hablar un poco más de lo que son los repositorios agregadores y quisiera comenzar por hablar del repositorio integrador que es la Red Mexicana de Repositorios Institucionales REMERI. Esta red, en la que somos fundadores y coordinadores desde el 2012, pues actualmente cuenta ya con 135 repositorios de 80 instituciones, a través de la cual se accede a más de 1 millón de documentos. Nosotros obviamente trabajamos sobre estándares de metadatos, usamos vocabularios controlados, trabajamos sobre directrices de interoperabilidad y actualmente estamos desarrollando un proyecto muy interesante que se llama DINARE, Directorio Nacional de Repositorios Digitales, a través del cual vamos a posibilitar la integración de repositorios de recursos educativos, de patrimonio documental y de revistas, además de los repositorios temáticos, institucionales y de datos que tenemos. Otra cosa que hacemos en REMERI es que somos parte también desde el 2012 de la Red Federada de Repositorios Institucionales de Producción Científica, la referencia, en la cual participamos ya 12 países de América Latina. Y la característica de esta red es que se hace una integración, lo que le llamamos una cosecha, de cada una de estas redes o nodos nacionales. En el caso de México, REMERI es este nodo nacional. Y en este sentido, lo que hace la referencia es que recolecta la información que está en cada uno de estos nodos, en este caso de producción científica, concretamente de artículos, de tesis de posgrado y de reportes de investigación, reportes y libros de investigación. Y también nosotros colaboramos con el Sistema de Información Científica REDALIC, que entre sus características también tiene la interoperabilidad en la integración de las revistas y en la estandarización, y en ese sentido ahora también forma parte o está colaborando con el resto de los nodos de la referencia. Nos quedan 2 minutos para cerrar, maestra, por favor. Sí, gracias. Sí, gracias. También tenemos el Repositorio Nacional de Recursos de Información Tecnológica y de Innovación, que sabemos se creó a partir del Decreto de Ley de Acceso Abierto en mayo del 2020. Y tenemos también, por último, como ejemplos de integradores de patrimonio documental, de patrimonio cultural y de archivos, el proyecto de Memórica, que es un proyecto de gobierno de la República, y de Mexicana, que en este caso es un repositorio agregador de patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues quisiera cerrar simplemente con estas 2 reflexiones. Para implementar, gestionar y mantener un repositorio institucional, temático, de datos o de cualquier otro tipo, pues además de los recursos tecnológicos, es necesario contar con un equipo de trabajo multidisciplinario, de un especialista en sistemas, de un bibliotecario, gestor de información, de un presupuesto inicial
de un modelo de servicios para la sostenibilidad operativa y financiera, pero también muy importante de un marco de políticas institucionales y además del establecimiento de procedimientos para la gestión del repositorio y de la preservación de los objetos digitales. Y en ese sentido, los retos de la preservación digital considero que se pueden afrontar si se establecen las estrategias adecuadas de gestión y nuevamente de sostenibilidad a largo plazo, tanto en aspectos financieros como operativos, y que queden definidos dentro de políticas y procedimientos que a su vez van a conformar un plan de preservación digital. Y bueno, pues aquí les dejo en la presentación las fuentes de información de todos los sitios que muy brevemente estuve mencionando. Y pues les agradezco muchísimo atención, espero haber sido, haber manejado adecuadamente el tiempo y si no, pues una disculpa y muchísimas gracias. Todo Dejo de bien, compartir. maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que, pues yo agradezco de entrada tan nutrida explicación. Yo creo que los conceptos que nos ha estado platicando, yo los podría resumir muy básicos de, a ver, 4 puntos, ¿no? Para poder obtener estas consideraciones y efectivamente poder, yo les diría, implementar o aterrizar ese tema de repositorios institucionales, que es modelo, política, estrategia, plan, ¿no? Creo que a nivel incluso inmediatamente, como tecnóloga, pues solamente empieza a ver, bueno, y la interoperabilidad, ¿no? Que con los otros sistemas y que luego a veces perdemos de vista, ¿sí? Pero que sin embargo, pues bueno, creo que ahorita con toda su explicación y con todo lo que nos deja, es pauta para poderlo llevar a cualquier otra organización. Muy agradecida nuevamente, maestra. Muchas gracias, Margarita. Pues bueno, muy bien, muchas gracias. Pues toca el turno a nuestra siguiente ponente, la maestra Armida Guadalupe Escalante Ilizaliturri, a quien me permito presentar, darle nuevamente la bienvenida y me permito presentarla. Es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó un diplomado en Administración Estratégica en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y la licenciatura en Ciencias de la Informática en el Instituto Politécnico Nacional. Imparte clases en la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Archivo General de la Nación, así como en la maestría en Conservación de Acervos Documentales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre los temas que ha trabajado se encuentran gestión del conocimiento, información y documentos, transformación digital, la curación de datos y documentos digitales, diseño y mejora de procesos de trabajo, así como el análisis inteligente de información y el diseño de soluciones tecnológicas empresariales y redes de comunicaciones. Su área de experiencia se ha dado en la administración pública, bibliotecas, archivo, servicios bancarios, recursos humanos y adquisiciones. Desarrolló el software Foliaría y forma parte del grupo Preservación Digital Biblioteca Nacional UNAM. Maestra, la dejo en uso de la voz. Gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Pues me siento muy agradecida por compartir la mesa con todos ustedes y pues creo que voy a comenzar para darle el paso a mi presentación. Bueno, la presentación está vinculada a los criterios de preservación digital de objetos de información, con la idea de hacer nociones y reflexiones. Hemos recibido mucha información a lo largo de estas 2 mesas, la primera y esta, acerca de lo que es la preservación digital, acerca de cómo poderla llevar a la práctica. Entonces, se han hablado incluso de criterios, de la madurez de las organizaciones, de cómo hacerla. Entonces, en esta presentación nos enfocaremos a las nociones principales que están involucradas en los objetos de información.
La primera noción que quisiera trabajar y exponer es la idea del sistema de información, ¿no? Los sistemas de información en una organización, en una institución, gestionan la información alrededor de todos los elementos que componen el sistema, las personas, la infraestructura. Lo hacen en todos los niveles de la organización, como aquí vemos las transacciones, las operaciones, el mediano plazo, la estrategia. Tenemos diferentes sistemas de información que gestionan las transacciones, los que toman, son soporte a las decisiones, y nos encontramos con ellos a lo largo y ancho de las organizaciones. Y la preservación digital, pues también requiere un sistema de información. Pero, ¿qué actividades realizan? Lo que vemos del lado izquierdo es las actividades que centralmente y de manera muy didáctica realiza un sistema de información. Recibe información, realiza procesos y obtiene algo. Siempre requiere un almacén donde debe guardar la información para recordarla y utilizarla en la secuencia de los procesos que realiza. Y esta es la idea principal que debemos tener en un sistema de información para ser utilizada en lo que hacemos. ¿De qué manera se procesa la información en estos sistemas? Con un objeto de información. Aquí podemos ver un gráfico, tiene círculos concéntricos. En la parte central podemos ver el contenido de un objeto de información que puede ser formado por uno o más mensajes en diferentes lenguajes. Aquí podemos observar que hay imágenes en movimiento, que hay sonido, que hay texto, que puedo pensar en una representación de inteligencia artificial, de realidad aumentada, que es el núcleo y está en un lenguaje. Yo codifico este mensaje, este contenido, utilizando software y hardware en una codificación binaria, donde obtengo metadatos internos. El siguiente círculo concéntrico es los metadatos externos que yo puedo utilizar y generar alrededor de este objeto de información. Está en un gris más fuerte porque cuando estas estrategias de las que se han hablado se aplican al contenido, cuando llega el momento de migrar a otro formato, a otro tipo de codificación binaria, el objeto o el conjunto de objetos que estén formando el objeto de información, voy a cambiar bit a bit el contenido del objeto. Y entonces, en este círculo, o sea, se va a engrosar porque voy a decir que cambié. Y esta es una de las características de los objetos de información y cómo debo componerlos. Alrededor de esto tengo un paquete que es con el que voy a trabajar y hacer que viaje a lo largo de todo el sistema de información. Pero esta es una característica de los objetos. El objeto de información, si vemos del lado central, del lado un poco a la izquierda central, vemos a algunos iconos que nos representan y que nos dicen que este contenido del objeto de información puede ser por sí mismo el mensaje que quiero mandar o que quiero conservar, pero también representa al patrimonio que puede estar ubicado en algún lugar físico, en alguna zona geográfica, en alguna parte, y puede ser solo una referencia a estos objetos físicos, hablando del patrimonio. Entonces, el objeto de información puede ser por sí mismo un objeto que tiene un contenido, puede representar a algo físico o a algo intangible también, la parte de la cultura de algunas personas que está en la mente de una comunidad, ¿no? Este objeto físico tiene que convivir con el mundo y lo tiene que hacer a través de un control intelectual. Fundamentalmente debemos identificar al objeto de información, debemos describirlo. Y esta es la manera en que lo vinculamos, esta es una de las formas. Entonces,
Esta es la idea del objeto de información que nos proponen los diferentes modelos que hemos visto. Este objeto de información lo colocamos en un almacén digital que hoy acostumbramos a hablar de que sea una nube personal, pública, privada, ubicada en una institución, en mi casa, en mi computadora, en mi USB, en mi celular o en el conjunto de todo esto, ¿no? Yo me quiero agregar para realizar este control intelectual la ubicación. Necesito saber en dónde está cada uno de los objetos de información, en qué parte de ese almacén digital, ¿no? O repositorio, donde yo coloco las cosas, ¿no? Este control intelectual es todo aquello que yo hago para poder establecer el contacto con el objeto. En México, todos los sujetos deben organizar, todas las instituciones del gobierno deben organizar la información e identificar todos sus objetos que producen como resultado del actuar con la identificación y la estructura que el Sistema Institucional de Archivos, que el Sistema Nacional de Archivos ha definido. Y esto proviene de nuestra carta principal, de nuestra Constitución, que así se debe organizar y así se establece. Y toda la política de información sobre los documentos nos dice que esta es la estructura. Y hay una guía y establece lo que vemos en la primera parte y del lado izquierdo, que nos dice que hay un fondo, hay una sección, una serie y una subserie, y hasta ahí llega. Y nos establece que la identificación está comandada para las secciones comunes, para las actividades comunes. Y es de libertad de cada organización o de cada institución establecer las características de identificación de todas las funciones que son específicas para realizar los actos de administración que hacen. Pero después de esto, en los niveles inferiores, porque esta es una estructura jerárquica que está propuesta para generar una identificación única, vinculada a las funciones que las organizaciones realizan. Esta codificación no es temática, está dirigida a establecer los documentos vinculando la procedencia desde el punto de vista de las funciones que realizan. Nos quedan pendientes cómo publicar el expediente, cómo identificarlo y el documento. El expediente nos tiene que decir quién lo produce, qué área dentro de esta organización, qué trámite o acto administrativo realiza, con quién está vinculado, con qué ciudadano, con qué empresa o con qué objeto patrimonial está vinculado. Una carretera, ¿con qué? Y un número de expediente dentro de este contexto. Esta es una noción muy importante, el contexto en la preservación digital. ¿En dónde estamos situados? ¿Cuál es el dominio? Entonces, dentro de la codificación, el dominio, el contexto es una noción muy importante. El documento, asimismo, también debe ser identificado, porque cuando estamos trabajando en el mundo digital, que es el caso cuando decimos que el objeto de información se refiere a algo, bueno, llegamos hasta el nivel de expediente, pero cuando hablamos de documentos electrónicos, tenemos que bajar de nivel y tenemos que identificar al tipo documental, al subtipo documental, y con ello logramos identificar el objeto de información desde el punto de vista del archivo. Todas las organizaciones lo deben hacer así. Esto requiere que, sumado a la política macro del cuadro de clasificación archivística, cada institución genere su propia política de gestión y específicamente de identificación de sus objetos de información. Dijimos que además teníamos que ubicar al objeto. El sistema institucional de archivo propone un sistema de direccionamiento donde
a cada documento se agrega un expediente, se coloca la carátula y se agrega un código identificador que es el que acabamos de platicar. Cuando lo colocamos en el almacén o en el repositorio de trámite, agregamos la ubicación topográfica. Cuando pasa el tiempo y lo movemos al archivo de concentración, pues decimos la ubicación topográfica cambió. No significa que eliminemos, sino dentro de nuestro mismo inventario decimos que ya llegó el tiempo, cambió de edad y entonces ahora vive y se ubica en otro lugar. Y así, si en el momento en que es destruido, bueno, si llegó el momento de eso, pues podemos decir que ese documento ya no existe y se fue a la basura. Y si no, lo llevamos a un archivo histórico. Entonces, con esto complementamos esta característica que necesitamos para llevar un control intelectual. El control intelectual por sí mismo no está establecido en ninguna política de información. Es algo que se debe desarrollar en las organizaciones y esa es una noción importante a tomar en cuenta, ¿sí? Es todo lo que hacemos para tener un control inteligente, lógico, razonado sobre la totalidad de los objetos de información que se producen. Este es un ejemplo muy sencillo de una codificación temática, es diferente. Está basada en una idea jerárquica, relaciones, ¿sí? De padre-hijo, que nos puede ir generando un código, nos puede ayudar. Y esta no está divorciada de contarse adicionalmente de la codificación que vimos para el caso de todos los documentos que se producen dentro de las organizaciones de la administración pública federal y en todos los niveles. Otra noción es esta referencia que nos han platicado muchísimo para la preservación digital. Aquí, ¿qué es lo importante? Tenemos una comunidad destino, ya se hablaron de las responsabilidades, del acceso, de la conservación. Aquí lo que quiero es hablar de la comprensión que el objeto de información debe establecer para la comunidad destino. Y otra, la titularidad que se debe tener, o sea, qué responsabilidad tenemos para la titularidad y poder hacer aquello que mostramos sobre el objeto de información, que es cambiar bit a bit cuando vamos a migrar. ¿Qué titularidad de los derechos tenemos? Y además, ¿cómo se los podemos ofrecer a la comunidad destino? Esa es una responsabilidad y esa es una parte, hablando del objeto de información. Y aquí, bueno, del lado derecho, en la parte superior, se ve cómo el objeto de información se va conformando, pero todo esto que nos dice de cómo vamos agregando estas características se refiere a cómo vamos a engordar esa parte de metadatos con todo lo que le pasa y cómo el flujo de información se ve en un modelo en un almacén de preservación digital, pues orientado y basado en este modelo de referencia que es el OAIS, ¿no? El productor nos entrega un paquete de información que obviamente lo tomamos y este paquete lo vamos engordando en esta capa de metadatos, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido cuando lo cambiemos, bueno, pues vamos a aplicar la migración, ¿no? Y esta es la interrelación entre todos. Y del lado inferior derecho vemos que es el diagrama clásico de las funciones. Esto es, ¿qué hace un almacén? Con todas estas nociones, yo quisiera llegar a esto. En la gestión pública, ¿qué hacemos? Esta línea que vemos punteada es la visibilidad. ¿Qué ve el ciudadano? Él nos da información para que se realice un acto. Hay una cantidad de procesos de gestión que tienen que ser documentados para que al final también el ciudadano pueda conocer cómo se hizo, qué se aplicó. Y eso es lo que él ve. Pero hacia abajo tenemos que embonar estos procesos de gestión con la gestión documental. La gestión documental es un sistema de información que trabaja en segundo plano.
tiene una relación estrecha con la preservación digital. No hay una relación jerárquica, es un modo de convivencia incluso con los procesos de gestión, ¿sí? La parte importante es cómo lo vinculamos con el almacén digital que tenemos en la parte de abajo. La descripción desde dónde inicia. Entonces, esta es una visión de cómo ese modelo que vimos en la gráfica anterior de las funciones lo plantamos sobre la gestión pública, y esta es una vista, digamos, frontal, así como dicen los arquitectos, de bloques uno sobre el otro, pero que requiere que estas funciones de planificación, administración y gestión de metadatos vayan hasta los procesos de gestión y tal vez colinden con lo que el ciudadano ve, porque él nos tiene que describir qué quiere en su acto de administración, y debemos llevarlo hacia la ingesta y colocarlo en el almacén para trasladarlo y convertirlo en un objeto de información de archivo, que después puede producir una serie de objetos donde nos va a decir, así lo puedes consultar. Y evidentemente, después, a través de estos procesos de gestión, que en esta, si digo, somos tan ambiciosos, podríamos pensar que hace hasta la plataforma digital a través de esquemas de interoperabilidad, donde nos solicitan algo, vamos al almacén y lo entregamos. ¿Qué tan capaces, cuántas habilidades debemos desarrollar para lograr esto? Que todo lo que nos han platicado acerca de cómo hacerlo se mete en conjunto a la gestión pública, que es donde viven, se producen y se usan los documentos. Aquí hay que recordar nuevamente que el almacén es la parte digital, pero puede estar representando esto que tenemos en la parte inferior derecha, alguna ubicación donde tengamos un objeto patrimonial. Entonces, este almacén no solo conserva objetos digitales que tienen un contenido, sino también la información y el control intelectual sobre objetos análogos. Y dentro de esto podemos ver en el núcleo el control intelectual, que todas estas actividades que debemos tener para poder llevarlo a cabo. Yo con esto quisiera cerrar la presentación y pues despertarles una reflexión. ¿Qué hacemos al respecto, no? Gracias. Muchas por gracias, favor. maestra. Muchas gracias, maestra Escalante. La verdad es que sí, efectivamente, esto que nos acaba usted de comentar resulta muy interesante también, y efectivamente nos invita a reflexionar, y a nosotros como servidores públicos, pues obviamente a estar pendientes de este tema de catalogación, clasificación. Digo, porque me viene a la mente, por ejemplo, hace 20 años, las dependencias de gobierno, pues lo que hacíamos era, a ver, reempacar todos los años o todo lo que se había generado en los últimos 3 años, y vamos, todos mandamos al Archivo General de la Nación, ¿no? Sin importar que estuviera debidamente clasificado, catalogado, e incluso pues demandaban todas las N copias de conocimiento, aunque fueran copias fotostáticas, no documentos originales, sin importar, y después venía un trabajo adicional, y el Archivo General de la Nación, pues obviamente inundado de documentos y de papel, donde ya no nos alcanzaba ningún espacio, ¿no? Entonces creo que esto sí efectivamente nos invita a reflexionar y a responsabilizarnos como generadores de información de las instituciones donde colaboramos, y efectivamente para que pueda preservarse y agregar un valor al final de cuentas pues al ciudadano y en general a la humanidad, poder compartir, hablaron de esta parte de control intelectual, que también creo que debemos de tener muy en cuenta. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Y pues bueno, ahora toca el turno
y me permito introducir al maestro también Alberto Castro Thompson, quien es profesor de tiempo completo del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de tecnologías de la información. Asimismo, se desempeña como coordinador de innovación y estrategia digital de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional de México e Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y tiene estudios de maestría en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De 1992 a 2001 fue jefe del Departamento de Cómputo del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. De 2003 a 2008 fue designado secretario técnico de la Biblioteca Digital en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. De 2011 a 2013 estuvo comisionado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es responsable del programa de apoyo a proyectos para la innovación y mejoramiento de la enseñanza, PAPIME 2019, y corresponsable del proyecto de investigación al programa de apoyo y proyectos de investigación e innovación tecnológica PAPIT 2019, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional, dirige trabajos de tesis del Colegio de Bibliotecología y participó como asesor de proyectos interinstitucionales. Asimismo, ha sido ponente e impartido cursos en diversos foros académicos a nivel nacional e internacional y cuenta con trabajos publicados, todos ellos enmarcados en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación. Maestro, sea usted nuevamente bienvenido. Les doy. Muchísimas gracias, Margarita. Un gusto estar aquí participando con mis colegas de la mesa y por supuesto contigo también. Gracias por la presentación. También quiero agradecer al comité organizador de este 7º seminario, en donde se está tocando un punto muy importante que tiene que ver con la preservación digital y la organización, que finalmente son temas que van de la mano y que no los podemos analizar de otra manera, simplemente tienen que estar unidos esta parte. Y bueno, pues voy a permitirme entonces compartir la pantalla para iniciar mi presentación. Bien, yo he titulado mi presentación Preservación Digital, Realidades, Mitos y Buenos Deseos. En el transcurso del trabajo iremos analizando cada uno de estos elementos. También, a sabiendas, después de que analicé el programa y vi que iban a tener múltiples definiciones de preservación, traté de no ser tan teórico y más bien irme a la parte pragmática de la preservación y ir analizando cómo se va dando este fenómeno de la preservación y cómo tendríamos que tratarlo en un momento dado. En este sentido, pues empecemos por algunas realidades que tienen que ver con la preservación. En muchas ocasiones tenemos una idea vaga, ¿no?, difusa, o simplemente creemos que es sinónimo de un repositorio, ¿no?, o que es sinónimo de almacenar, o que es sinónimo de digitalizar, perdón. Pero exactamente habría que ir analizando a qué nos referimos con este concepto de realidad, de preservación digital. En primera instancia, dice, falta de iniciativas y proyectos que promuevan la preservación digital. Esto es un problema a nivel nacional y en el ámbito internacional. La verdad es que existen muy pocos proyectos o iniciativas que estén enmarcándose y que estén trabajando en la parte de preservación. No estoy diciendo que no hay, estoy diciendo que son muy pocos los proyectos que se están llevando a cabo, principalmente en la región de América Latina y bueno, pues me imagino que habrá otras latitudes también. Pero este problema tiene que ver, de no tratarse, es un problema acumulativo. Es decir, estamos diciendo, no vamos a hacer ahorita preservación porque es muy caro, es muy problemático, me va a traer muchos problemas, no tengo la gente. Sí, o sea, todo eso está muy bien, pero es un problema que crece todos los días en nuestras instituciones. Nuestras instituciones producen información digital, analógica, ¿no?, híbrida, y se produce todos los días y se acumula todos los días. Y esa acumulación va creciendo y va creciendo y va creciendo.
¿Cuándo lo vamos a empezar a afrontar o a enfrentar? Esa es una buena cuestión que tendríamos que analizarla, ¿no? Pero, por supuesto que depende de cada institución y los recursos que tenga cada institución, y cada institución tendrá que ir dando un modelo, ¿no? Lo hemos comentado en muchas ocasiones dentro del grupo de preservación digital. La preservación no es una bola mágica, no es una sustancia que se crea y entonces a partir de ahí yo empiezo. No, la verdad es que hay que trabajarlo muchísimo y les decía al principio de la presentación, tiene que ver mucho con organización. ¿Cómo voy a organizar mi estructura institucional, mi tecnología, mis procedimientos, mis políticas, mis lineamientos en función de la preservación? Eso es lo que tendríamos que empezar a trabajar. Hay una parte tecnológica muy fuerte donde tenemos que integrar modelos, estándares, bueno, todo lo que dice la definición, ¿no? Por ejemplo, dice un conjunto de procedimientos, pero no me dice cuáles son los procedimientos. Y me dice un conjunto de políticas, pero tampoco me dice cuáles son las políticas. Y un conjunto de tecnologías que tampoco me dice cuáles son las tecnologías. Entonces, tenemos que empezar por ir desmenuzando qué entendemos por cada cosa y cómo lo vamos a ir aplicando en la realidad de cada una de las instituciones. Otro de las problemáticas que tenemos identificado es, actualmente no hay un software libre integral de preservación digital. Y bueno, vamos a suponer que existiera este software libre. La pregunta sería, ¿de verdad queremos usar software libre para hacer preservación? Porque yo no sé qué tiene adentro. O sea, yo no sé si tiene fallas o no tiene fallas. O sea, esto de verdad es un volado que tenemos que analizar aquí. Bueno, más que un volado, es una investigación que tenemos que hacer, porque en definitiva le estoy poniendo mi futuro a un software que desconozco en qué fue hecho, quiénes participan y si va a continuar en el tiempo. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la experiencia de que usaron software libre y dejó de utilizarse. Y ya no continuó el grupo, o el grupo se dividió y entonces salió otro software que hace casi lo mismo, pero que es diferente. Entonces, tenemos que analizar muy bien esta parte, ¿no? Si queremos o si tenemos que invertir en un software que sea de compra, ¿no? Otra de las realidades que tenemos es que existen escasos profesionales en esta temática. Yo hace 5 años, 4 años estábamos buscando un experto preservador digital y no fue fácil llegar para hacer una selección del personal que tenga las características de preservador, ¿no? Y no se diga para arqueólogos o curadores digitales. Estas son profesiones que ya deberían de estarse trabajando. No digo que no, sé que hay algunas escuelas lo están promoviendo, incluso la misma carrera de bibliotecología está viendo de instrumentar materias enfocadas en esta parte, pero finalmente necesitamos tener profesionales que se enfoquen ya en esto. O sea, son nuevos profesionales con nuevas características. Hace un momento yo escuchaba a mi compañera Rosalina Vázquez y decía, bueno, de los ingenieros y de los bibliotecólogos, sí, yo creo que sí, pero ahora tienen que ir acompañados de unos nuevos profesionales adicionales a los que se mencionan, ¿no? O sea, no nada más es dejar ahí y se empieza a desarrollar las cosas. Tienen que tener todo un bagaje de conceptos, normas, estándares, ¿no? Adicional a todo lo que se ha mencionado en las 2 mesas anteriores. También creo que por parte de las autoridades hay poca importancia a la parte de la preservación. No sé, yo he notado muchas instancias, bueno, en México lo podemos ver, ¿cuántas instituciones están haciendo preservación en México? ¿No? Contémoslas y creo que a lo mejor nos sobran dedos. No son muchas y debería de haber muchas. No estoy diciendo que no hay, sí las hay. Y luego de las que hay, ¿qué se está haciendo?
¿De verdad se está haciendo preservación o estamos haciendo algo que se llama resguardo, almacenamiento, etcétera? Entonces tenemos que analizar muy bien esta parte también de las autoridades, cómo empezar. Yo creo que este tipo de foros es más, a mí me da mucho gusto que un foro que nace de las instituciones en donde ustedes nos están invitando, empiece a tratar del tema de la preservación. Es importantísimo. Estamos hablando de millones de información que se tienen ahí resguardadas en objetos digitales y que necesitamos que en algún momento dado tengan estrategias de preservación y técnicas de preservación. 5. La preservación es costosa. Sí, es muy costosa. Necesitamos un gran equipo, necesitamos mucho hardware y necesitamos muchos anchos de banda y necesitamos mucho almacenamiento. Pero dice, sin pasado no hay presente. Imagínense que el día de mañana se perdiera toda la información digital, ¿no? Ya hemos visto que en el papel sobrevive, ¿no? Ha pasado ya algunos sucesos, pero no es siempre. O sea, recordemos, no hace mucho la catástrofe, bueno, no catástrofe, pero sí el problema que tuvo el museo en Brasil, ¿no? Que se quemó y se perdió el patrimonio y se perdió con esa parte también, parte de la cultura del país. Objetos que eran únicos. Y eso puede pasar también en la parte digital. Tenemos que estar muy presentes de cómo poder tener la seguridad de que no suceda. Puede suceder, pero tenemos que disminuir los riesgos a lo más que se pueda. 6, y con dejamos esta parte. Dice, en muchas ocasiones los objetos digitales no contemplan factores de preservación digital. Y esto es algo que estamos viviendo. Pensamos que los objetos digitales tienen todas las características técnicas para ser preservados, y eso no es cierto. Simplemente a veces nada más decimos, preservemos todo en PDF. Ok. Hay 12 versiones de PDF. Hay PDFs obsoletos, que el PDF surgió, la primera versión, en 1993. Entonces, no nada más es hablar de un formato, tenemos que hablar también de una estrategia de migración de formatos, de migración de tecnología, de migración de distintas capas que van afectando a todos y cada uno de los objetos que tenemos guardados. Yo, por ejemplo, ahorita, si empezáramos a hacer alguna auditoría de cuántas versiones de PDF tenemos en los repositorios en México, pues seguramente me van a salir las 12 versiones, o a lo mejor 10, ¿no? Y la pregunta es, ¿y hay una estrategia de migración tecnológica para esos formatos? No lo sé. Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a ir trabajando, y estoy hablando de un formato, de un objeto cuadradito que se llama PDF. Y sabemos que atrás del PDF hay otra gran cantidad de miles de formatos más complejos incluso que el propio PDF. ¿Cómo vamos a detectar ese nivel de obsolescencia en cada uno de los formatos? Hay veces que decimos, ay, sí, pues es que ese es de WordPerfect, es viejísimo. Pues sí, sí es viejísimo. La pregunta es, ¿y lo vas a dejar ahí o lo vas a rescatar? ¿O qué vas a hacer con esos documentos? Y esto aplica también para los nacidos digitales y los digitalizados, ¿eh? A veces decimos, bueno, digitalicemos, sí, pero hemos digitalizado por hace 20 años. Tenemos 20 años digitalizando. Y cuando digo 20 años, significa que teníamos equipos de hace 20 años, con características de hace 20 años, y que los seguimos guardando, ¿no? Con lo que había. Y eso no necesariamente cumple con factores de preservación. Entonces, ojo, aquí analizar muy bien a qué le estamos llamando en esta parte, ¿no? Porque creemos que vamos a preservar lo que tenemos, pero lo que tenemos no siempre cumple con todos los requisitos para hacer una preservación a largo plazo. Puede ser que a mediano plazo sí.
También quería, yo les dije que no iba a entrar en conceptos, pero yo creo que sí es importante. Hace rato la maestra Hermida hablaba de un objeto de información. Yo quisiera mencionar un objeto digital, y en este caso a mí me gusta la versión que da Hugh, porque dice que un objeto digital son seres coloridos y visibles, ¿no? Porque finalmente necesitamos algo que los despliegue, que se vean, pero más allá del despliegue y de los colores que puedan mantener, se autodefine por la manifestación de su uso y utilidad. Y esto es importantísimo. ¿Para qué fue hecho el objeto y para qué me es útil? ¿Es un libro digital? Sí, entonces me sirve como un libro. ¿Es una revista? Entonces me sirve como una revista. ¿Es un video? Entonces me sirve como un video. Me documenta, me instruye, ¿no? Y si es un videojuego, pues es un videojuego y su utilidad es divertir. Perfecto, pues entonces esos seres que tenemos ahí tienen un uso y una utilidad que se debe de mantener, y eso es lo que debemos de preservar, el uso y utilidad del objeto, que son las características para lo que fue creado. Y por supuesto que coincido con la maestra Armida que dentro de ese objeto se tiene la parte intelectual, ¿no? De alguien que lo desarrolló, de alguien que lo elaboró, de alguien que lo conformó. Dentro de este uso y utilidad, pues conocemos un sinfín de cosas que pueden entrar como objetos digitales, ¿no? Yo les decía libros, revistas, periódicos, sitios web, aplicaciones para celular que se han sumado, ¿no? Y últimamente también los datos tienen que ser preservados. Entonces ahora tenemos los metadatos del dato. Entonces ya es más grande el conjunto de metadatos que el puro dato que pueda tener yo que esté preservando, ¿no? Y aquí hacer una importante aclaración. Cada tipo de objeto se tiene que tratar diferente. Hace un momento veíamos un ejemplo de un archivo. Pues un archivo tiene características y tengo que tratarlo como archivo, pero no puedo tratar los mapas como un archivo, ni a las bases de datos como un archivo. Entonces tengo que darle el tratamiento de acuerdo a su uso y utilidad a cada objeto. Eso tiene que estar presente. Es más, por ejemplo, nuestro correo electrónico, no sé si se acuerdan, pero bueno, al menos yo sí me acuerdo, mi correo electrónico, que está ahí puesto en la presentación, fue de los primeros que empezó en la UNAM, ¿no? Y yo pienso que mi correo electrónico va a estar ahí toda la vida y nunca me he tomado la molestia de sacar una copia por si algún día pierdo mi correo electrónico, pero lo mantengo ahí. Eso lo tendríamos que hacer después cada uno, porque aquí también tendríamos que empezar a ver los niveles de preservación. Hay niveles a nivel personal, ¿qué voy a preservar? A nivel institucional, a nivel familiar, ¿no? Simplemente yo recuerdo mucho que les hago el ejemplo a mis alumnos en la clase cuando hablamos del tema y les digo, ¿ustedes han ido a casa de sus abuelos? Sí. ¿Y el abuelo saca la caja de los recuerdos? Sí. ¿Y qué hay en la caja de los recuerdos? Cintas, fotos, monedas, y empiezan a salir un conjunto de cosas analógicas, físicas, y hasta ahorita ningún abuelo ha sacado los USBs, ni los iPod, ni los iPad. Entonces, a nivel personal y a nivel familiar, yo les digo, bueno, y ustedes cuando sean abuelos, ¿cuál va a ser el cajón de los recuerdos de ustedes para sus nietos? ¿No? Y eso es a nivel personal, nada más. Ahora imaginen, dimensionemos eso a nivel institucional, a nivel país. Si no empezamos a tener estrategias para identificar qué vamos a guardar y cómo lo vamos a guardar, el problema sigue creciendo y se sigue acumulando. ¿De qué tamaño tenemos al menos ya el problema? Fíjense que me encontré aquí estos datos, me parecieron muy interesantes. Por lo pronto ya estamos cumpliendo 64 años del cómputo en México, ¿no? Ya 64. 33 del inicio de la web. Y hasta el 2001 se había detectado, según un estudio,
que había un exabyte de almacenamiento y eso lo llevaron a unas dimensiones cúbicas y hicieron ese dibujo ahí en la isla de Manhattan, en donde dice, bueno, si en el 2001 hubiéramos juntado toda la información que se encontraba en la web, habríamos hecho un edificio de 1 kilómetro cúbico y más o menos ahí está la dimensión. Pues lo interesante de todo esto, bueno, además del exabyte, es que en el 2021, perdón, el año pasado, el español Álvaro Gracia hizo otra estimación y dice que hoy en día tenemos 1000 exabytes. O sea, 20 años después se creció en 1000 veces el cubo que teníamos de 1 kilómetro. Entonces, hoy tenemos un cubo que mide 10 kilómetros. Esa es la cantidad de información que se ha producido digitalmente. Ven, viene todo el estudio ahí que no nos vamos a meter porque si no sería otra ponencia, de cómo fue dándole dimensión a la información y fue logrando crear este gran cubo de datos que se tiene ahí. Entonces, la verdad es que es interesante y dentro de toda esa información, la pregunta ahora es, ¿qué vamos a preservar del cubo? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque el cubo sigue creciendo, ¿eh? Y ya vimos, en 20 años creció 1000 veces. Bien, ¿en qué consiste entonces preservar lo digital? Pues hay dos cosas muy sencillas que tienen que cumplir. Además de todas las políticas, lineamientos, procedimientos, tecnologías, que ya les han dicho, básicamente es lograr que los objetos digitales estén disponibles en el largo plazo y utilizables en todo momento. Esto es importantísimo, o sea, tenemos que tener el objeto, yo lo puedo utilizar hoy, mañana y dentro de 10 y dentro de 50 años. Eso es lo que se busca. Y estrategias en donde tienen que convivir estos objetos de tal forma que puedan perdurar en el tiempo a través de todas las estrategias que ya les han marcado. ¿Qué debo de preservar de esos objetos? Diríamos la cadena de bits y de bytes, los formatos, el ambiente de trabajo, porque finalmente hay aplicaciones, por ejemplo, una base de datos pues requiere de un sistema operativo, requiere de librerías, requiere de drivers. Margarita es especialista en todo esto, seguramente estará pensando en ese ambiente de trabajo si quisiera hacer una preservación de su base de datos, ¿qué tendría que tener? ¿O solo los datos? También necesitamos las aplicaciones, ¿no? Los programas que hacen que funcionen en esos bits y bytes. Finalmente, va toda la parte de metadatos que se ha mencionado, ¿no? Y que son de distinto tipo, ahorita vamos a mencionarlo, pero hay una parte que tiene que ver con la materialidad del objeto. ¿A qué nos referimos con la materialidad? Bueno, pues si tú hablas de un libro, pues ese objeto digital debería de tener las características de un libro. Y si es una revista, pues debería tener las características de la revista. ¿Ok? Y lo menciono estos dos ejemplos porque más adelante vamos a ver qué está pasando con estas plataformas que están trabajando las revistas electrónicas, en donde la materialidad no siempre la vemos y se empieza a diferir en qué es la revista o qué podríamos definir hoy en día como una revista digital, ¿no? Porque finalmente cuando hablamos de una revista, rápidamente volvemos y decimos, una revista de esta dimensión, tiene poquitas hojas, tiene una tabla de contenido, la hoja, muy bien, eso es una revista. ¿Y una revista digital es lo mismo? Vamos a verlo. Vean lo que les decía de esta revista, que es publicada por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. La revista se llama Bibliográfica, tiene una tabla de contenido, tiene los ítems, ¿no? O sea, el número, volumen 1, número 1, volumen 1, número 2, etcétera. O sea, tiene una periodicidad. Y finalmente llegamos a los artículos. Y los artículos, en el caso de esta revista, tiene artículo en PDF, en EPUB y en XML. Pregunta, ¿cuál es la revista que vamos a preservar? No es o sea, cuando hablábamos de una revista pensamos que era un objeto.
Perdón, no, no es un objeto. Es un conjunto de objetos digitales que se arman y creemos que es una revista, porque así lo hemos concebido en base a la estructura que tenemos de este tipo de recurso. Entonces, no es sencillo, si vamos a hablar de preservación, ¿de qué es lo que vamos a preservar? ¿Vamos a preservar artículos o vamos a preservar la revista? Y si vamos a preservar la revista, pues tenemos que tener la materialidad. Es decir, a mí me gustaría saber, hace 50 años, cuál era la carátula de esa revista, porque hoy en día nada más estoy viendo objetos o artículos que se encuentran en los repositorios, pero se perdió la materialidad del tipo de recurso. Entonces, y así, este es un ejemplo, lo quise traer a colación porque yo sé que los repositorios trabajan mucho con la parte de las revistas, y cuando hablamos de preservar, exactamente de qué estamos hablando de preservar. A mí sí me gustaría aquí analizar este tipo de cosas, porque sí nos hemos puesto a esta tarea, y ahorita tenemos en el caso de la Hemeroteca Nacional de México, tenemos un proyecto que se llama, que es para entrar a la iniciativa de Keepers Registry, en donde queremos participar en un proyecto de preservación de las revistas en acceso abierto digitales de la UNAM, y la idea es establecer una metodología. Y entonces estamos analizando cómo se comporta la revista y estamos identificando estos tipos de niveles que tiene una revista. Entonces, no es un solo PDF. Y si yo la voy a preservar a 50 años, pues miren, lo que le estoy diciendo al público es que va a poder ver la revista completa, no el artículo, ¿no? Es cosa de definir qué es lo que quieren preservar. Nos queda un minuto, maestro. Gracias. Bien, en cuanto a metadatos, pues, por ejemplo, para el caso de esta revista se están considerando, por supuesto, los metadatos descriptivos, metadatos técnicos, metadatos administrativos, metadatos estructurales y metadatos de preservación. Todo ese conjunto es lo que me va a dar la integridad y la materialidad para esa revista. Vamos a nada más en esta. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Qué implica la gestión de todos estos millones de archivos digitales que tenemos? Pues tenemos que hacer una duplicación o en ocasiones triplicación de almacenamiento. Tenemos que tener objetos digitales de alta calidad, pero a su vez también de baja calidad para que se puedan ser consultados. Tenemos que generarle manifiesto a cada objeto y tenerlo identificado computacionalmente, informáticamente hablando y semánticamente hablando también, que yo pueda abrir la carpeta y sepa de qué se trata. Los objetos tienen que estar verificados continuamente. Imagínense una incubadora donde todos los días van y le dan la vuelta al huevito. Eso es un objeto digital que todos los días tenemos que ir a ver cómo está, identificarlo y analizarlo si algo le pasó. Y finalmente, pues necesitamos trabajar en colaboración. La verdad es que es mucho trabajo la preservación y necesitamos trabajar en comunidad. Muchas gracias, Margarita. Al contrario, muchas gracias. La verdad que excelentes ejemplos. Yo creo que también de esto nos deja sin duda una reflexión, pero también preguntas que debemos de responder, porque sin duda esto representa un reto para todo el Poder Judicial de la Federación. O sea, somos, yo creo, una de las dependencias que tienen pues una gran cantidad de información que no nada más efectivamente es historia, sino que además es referencia, es punto de referencia, ¿no? Para todo lo que, el quehacer que se hace aquí. Y efectivamente el reto de lograr que los objetos digitales estén disponibles a lo largo del tiempo, ¿no? En el largo plazo y que puedan ser consultables en todo momento, creo que es algo toral, ¿no? Para todo el Poder Judicial, para cualquier también dependencia, pero más para nosotros. Y creo que debemos de girar en torno a ello. Y pues aquí creo yo que debemos también tratar de ver y de enriquecer las iniciativas y proyectos que existan, que promuevan este actuar. Digo, sin duda la Suprema Corte, pues bueno, también hemos avanzado en estos años. Y yo
cerraría con esta parte y me quedo sin pasado, no hay presente, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Y toca recopilar las preguntas que nos han estado haciendo. Tengo por aquí un par de preguntas que me voy a permitir leer. Esta es para la maestra Escalante. Dice, el control intelectual fue un concepto recurrente. ¿Cómo podemos identificarlo en las funciones que realiza y los procesos que desahoga una institución? ¿Cómo distinguir qué es control intelectual y qué no lo es para descartarlos y tal vez hasta suprimirlo de tales procesos? Maestra. Sí, bueno, el control intelectual, de hecho, prácticamente no existe, como lo comentaba, en las políticas, en las guías para gestionar documentos, ¿no? Una de las cosas relevantes es que, bueno, hoy todo lo que se produce son documentos públicos y documentos de archivo, ¿no? En función del valor que tengan. Pero una de las cosas importantes, por ejemplo, si voy a lo que son los repositorios y a usar software, cuando yo hablo de control intelectual, por ejemplo, DSpace y todos los sistemas de información que existen, no nos dan estrictamente un inventario ni nos gestionan qué metemos y qué no metemos. Entonces requiere un control adicional que nos permita saber si no estamos duplicando objetos, por ejemplo. Ese es un control intelectual y requieres un registro adicional. Cuando tú estás procesando y produciendo documentos a lo largo de las actividades que realizas en la organización, tienes que establecer un mecanismo que te permita ver en toda la gama de instrumentos y artefactos que te permiten generar documentos como correos, como documentos en Word, en Excel, que conforman, como bien comentó Alberto y yo les comenté, en el núcleo de un objeto de información, pues hay una serie de objetos, son objetos compuestos, nunca son sencillos, ¿no? Es como un correo, pues tiene el correo más los anexos que lleva, como una canción, por ejemplo, lleva la partitura, lleva la reproducción, sonora. Entonces, en realidad trabajamos con objetos compuestos, ¿no? Entonces, todas estas características que tenemos que considerar son parte del control intelectual y tenemos que irlo desarrollando e irlo introduciendo, digamos, en los sistemas de información informatizados o informáticos que utilizamos, que no necesariamente incluyen todas estas actividades de control intelectual que nos permiten tener una visión integral para saber cuántos y cuáles objetos de información tenemos. Que ese es el aspecto más importante. ¿Cuántos, cuáles y dónde están, no? Entonces, esta parte, saber, por ejemplo, cómo se direcciona, es un control intelectual que no está establecido en los archivos. Normalmente vemos fragmentada la información. Entonces, por eso esta insistencia de mantener y desarrollar esta idea y este control. Entonces, tenemos que considerar que son todas aquellas partes que nos permiten saber cuántos, cuáles y dónde están los objetos de información que producimos o los documentos que producimos en una organización o incluso en nuestra vida personal, ¿no? Si no hacemos una lista de lo que tenemos, por ejemplo, cuántos almacenes digitales, hay personas que suben a Facebook sus fotos considerando que es un mecanismo para mantenerlos en una nube confiable, pero no tienen una lista, por ejemplo, no saben qué fotos subieron, cuándo las subieron. Entonces, es todas estas acciones, registros, artefactos, técnicas que utilizamos para saber cuántos, cuáles y dónde están. No sé si contesté la pregunta, gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Esta pregunta va para la maestra Vázquez. Es sobre la creación de los repositorios institucionales. Se comentó y usted nos platicó que es una tarea donde se requiere un equipo multidisciplinario. Si nos podría, por favor, profundizar en el tema y además, pues saber qué hacer o cómo afrontar la falta de profesionales a la que se refirió también el maestro Castro. Sí, muchas gracias, Margarita. Bueno, definitivamente las especialidades o la diversidad, digamos, de disciplinas que vamos a requerir en el equipo de trabajo
o de perfiles profesionales que vamos a requerir en el equipo de trabajo que se va a dedicar a la implementación y al mantenimiento de un repositorio, ya sea institucional, temático de datos, va a depender esencialmente de 3 aspectos. El primero es el alcance mismo del repositorio, ¿sí? Si estamos hablando de un repositorio institucional, entonces tenemos que considerar todos los diferentes tipos de acervos que se producen por la comunidad universitaria o de la institución, si son publicaciones, productos de investigación, datos, recursos educativos, materiales audiovisuales, artículos de revista, libros electrónicos, etcétera. Lo segundo es cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo, ¿sí? Si vamos a hablar, por ejemplo, de preservación digital, como ya lo hemos visto, pues vamos a requerir ahí de un equipo de trabajo adicional que nuevamente su nivel de especialización pues va a depender de lo que, como bien decía Alberto, qué es lo que queremos preservar, ¿sí? En qué es en donde vamos a focalizar el esfuerzo y además en qué etapas o por etapa lo vamos a ir haciendo, en qué momento. Y lo tercero tiene que ver con el modelo de servicios del repositorio. Si en el repositorio, por ejemplo, nosotros vamos a considerar que es muy recomendable, sobre todo cuando tenemos que trabajar con acciones de sensibilización hacia la comunidad, sobre todo a los investigadores, por ejemplo, pues tenemos que emprender entonces programas de sensibilización, de capacitación, de formación, y ahí vamos a requerir de un comunicólogo, ¿sí? De un pedagogo que nos ayude en esa parte. Entonces, ¿cuál sería el equipo ideal para poder tener un equipo multidisciplinario para la gestión del repositorio? Es tener en el área de informática a quien se dedica a la parte del hardware mismo, de la seguridad, de los puertos y toda esta serie de cuestiones, al especialista en el software que se va a meter pues digámoslo así, a la tripa del software para personalizarlo, para agregar datos en los formularios, etcétera. Los gestores de información, los bibliotecólogos que van a encargarse de determinar los flujos de trabajo, de determinar e implementar los estándares de metadatos, vocabularios, identificadores. Y si vamos a trabajar en aspectos, como decía, de formación, de difusión, de capacitación, pues requeriremos entonces también de alguna persona o personas que tengan esa competencia de comunicación, de pedagogía. Entonces, en ese sentido, depende, insisto, del alcance de las tareas, de las actividades y de los servicios mismos que se van a ofrecer a través del repositorio. Y en ese sentido, ¿cómo afrontarlo? Como decía Alberto, ¿cómo afrontar esta falta de profesionales? Pues yo lo resumiría también en varias cuestiones. La primera definitivamente siempre es el estar en una formación continua. O sea, desde los dirigentes o los líderes del proyecto hasta quienes participan en el proyecto, necesitan estar al día. Necesitan seguirse documentando, necesitan seguirse formando, sobre todo porque sabemos que en el área tecnológica, pues el desarrollo es completamente vertiginoso. O sea, lo que hoy es lo nuevo, pues en unas semanas o en unos meses resulta que ya no lo es. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo siempre es buscar, hacer benchmarking. O sea, siempre habrá alguien que va adelante de lo que nosotros queremos hacer, los modelos de referencia, las organizaciones, y obviamente la parte documental de lo que se va emanando de esas mismas experiencias, de esos mismos intercambios. Y lo tercero definitivamente pues es la colaboración. O sea, la suma de estos esfuerzos, la suma de esta expertise, la suma de este intercambio de experiencias es lo que va complementando nuestra formación y que además nos va ayudando. Si no tengo yo en mi equipo de trabajo algún experto muy particular en la preservación de tal o cual tipo de documento, pero si yo ya tengo identificado que ese experto está en la UNAM o está en tal o cual organización, pues entonces yo voy a acudir a ese experto y voy a pedirle ayuda, voy a que aprendamos, porque al final es un proceso de aprendizaje mutuo. Entonces yo considero que esa sería una forma de cómo se puede afrontar pues lo que si bien se ha comentado, que hace falta más profesionales, y yo agregaría algo más, que desde las carreras de licenciatura en gestión de la información, de bibliotecología, se tienen que actualizar los planes y programas de estudio donde se integren todos estos aspectos que tienen que ver
con la preservación, con la gestión de los documentos, con la parte inclusive de gestión de derechos de autor, de cuáles son esas plataformas, de cómo utilizarlas, de cuáles son esas aplicaciones, esas herramientas, esos estándares, esos protocolos, todas estas cuestiones que sí se tiene que tener un conocimiento y es muy importante que desde la propia formación a nivel licenciatura pues se tomen en cuenta. Entonces es lo que yo podría comentar. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias. Sí, por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Aquí incluso creería yo y me atrevería a decir que pues el papel de las universidades en esta materia es muy importante, ¿no? Incluso no nada más para aquellos estudiantes de las carreras que acaba de citar, sino también a los que estamos en el tema tecnología. Yo creo que también ahí debemos hacer algo. Estamos en la era digital, en medio, inmersos en la sociedad del conocimiento, donde precisamente esta parte del conocimiento y todos estos repositorios, la preservación de información, nos toca dejarlo muy bien estructurado, ¿no? Para que efectivamente pues, se pueda tener acceso y disponibilidad en todo momento. Muchas gracias. Y bueno, una par de preguntas, en este caso es para el maestro Alberto Castro. Nos preguntan, ¿hay algún software que apoye el proyecto de análisis de preservación de revistas que refirió? No, el proyecto lo estamos construyendo en la UNAM. De hecho, en lo que se refiere a la iniciativa de Keepers, solamente hay una institución en toda Latinoamérica que está participando y bueno, pues queremos en la UNAM ser los segundos, pero estamos analizando de qué manera vamos a generar esa preservación sobre las revistas de la UNAM. Y por supuesto, claro, resolviendo el enigma de la UNAM, yo creo que estaríamos resolviendo lo de otras instituciones de paso, ¿no? Sí, y de hecho nos hacen una segunda pregunta, que ¿dónde se publica la información de los repositorios que existen en diversas materias? Si tenemos un lugar donde se pueda consultar. ¿Sí puedo yo contestar la pregunta? Por favor, perdón, maestra. Sí, gracias. Sí, bueno, si se refiere a dónde podemos descubrir dónde están todos esos repositorios, qué instituciones tienen repositorio, qué tipo de repositorio, pues en este sentido son los agregadores, lo que yo mencionaba en un principio. En México tenemos REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Ahí tenemos registrados ya más de 130 repositorios. Tenemos el repositorio nacional de CONACYT. De hecho, en REMERI tenemos prácticamente todos los repositorios que están en el repositorio nacional. A nivel internacional y a nivel región, América Latina, tenemos la referencia, que es la integración a través de estos 12 nodos, en donde podemos nosotros ir consultando información de los repositorios, que a su vez son integrados por cada país. Pero en Europa tenemos agregadores también como BASE, de la Universidad de Basel de Alemania, y de hecho en cada país, en Europa sobre todo, hay un repositorio nacional, como lo hay en México, y a nivel región América también. Entonces, precisamente nosotros en México, mencioné muy rápidamente el proyecto que estamos impulsando desde REMERI desde el año pasado, que es el DINARE, le hemos llamado así, que es un directorio nacional de repositorios digitales. Es algo parecido a lo que ya existe a nivel internacional, que se llama Open Door, y lo que pretendemos precisamente es facilitar el descubrimiento de estos repositorios. O sea que al ustedes hacer una búsqueda, ya sea por tipo de repositorio o por institución o inclusive por región geográfica, ustedes puedan encontrar cuántos repositorios hay, en dónde están, qué tipo de contenidos, con qué software lo están gestionando, si tienen o no políticas y licencias para su uso, qué software están usando. Entonces, ese es un proyecto que estamos desarrollando, que esperamos sí poderlo lanzar ya el año que entra, y estoy segura que en ese sentido pues va a contribuir mucho a este punto en particular de cómo poder descubrir dónde están y quiénes tienen estos repositorios. Gracias. Muchas gracias, maestra. También nos preguntan si el REMERI ofrece capacitación en materia de la creación y administración de repositorios.
Sí, claro que sí, ha sido una de nuestros objetivos, ha sido parte de nuestra misión el poder apoyarles a las instituciones a que puedan gestionar desde el diseño de su repositorio, la implementación, la gestión, la interoperabilidad. Entonces sí, con mucho gusto, si gustan ponerse en contacto conmigo, yo les puedo dar digamos que así, la primera orientación. Hay una persona que colabora conmigo desde la fundación de Remery en el 2012, que es el maestro Antonio Razo. Él se encuentra en la Universidad de las Américas Puebla, entonces con mucho gusto nosotros podemos apoyarles. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro Castro, ¿cuál sería el perfil de un preservador y arquitecto digital? Ya no vuelvo a andar comentando esas cosas. Muy buena la pregunta. No, les comento y tratar de llegar a ello. Sí tiene que tener un perfil de cierto nivel de tecnología, de organización, de archivo, ¿no? De biblioteca, pero también hay una parte que no se mencionó en este asunto y es todos los recursos digitales electrónicos que se han ido almacenando en bibliotecas, museos, archivos, disquetes, cintas, etcétera, ¿no? Y ese es otro problema para el preservador digital. Entonces, y tiene que ver con la parte electrónica también, porque ya estamos hablando de aparatos electrónicos con conectores, drivers. Entonces, pues yo agregaría el mecatrónico también, creo que tiene potencialidad para poder integrarse a estos equipos, pero finalmente creo que esta parte híbrida de ingeniero con gestión de información, creo que es la que tendría que tener esa persona. Muy bien, pues muchas gracias. Por aquí nos comentan también que estos esfuerzos deberían de ejecutarse en los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Otro reto también que se asume, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, no me queda más que agradecerles, la verdad, por tan excelentes ponencias. Gracias por compartir sus experiencias y básicamente en el chat muchas felicitaciones también y agradecimiento, ¿no? Por tener esta tarde tan nutrida con todo este tema. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias nuevamente y que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Un gusto. Muchas gracias, ingeniera Roldán, y a las y los participantes de la mesa redonda Repositorios Institucionales para la Preservación de la Información. La Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación agradece su presencia en este primer día de trabajos de su 7º seminario. Les invitamos a continuar con nosotros el día de mañana, en el que pues también habrá reflexiones importantes sobre la experiencias justamente en la preservación digital, los sistemas de organización del conocimiento y localización de recursos digitales. Esto a partir de las 10 horas de este miércoles. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Excelente tarde. Hasta luego. luego. Gracias.